Bienvenidos al podcast Ecología para Todos. Mi nombre es Álvaro Alonso y soy profesor de Ecología en la Universidad de Alcalá. Este podcast se centra en la ciencia de la ecología, con especial interés en la ecología acuática y la ecotoxicología. También puedes visitarme en mi blog ecotoxicología y ecología.blogspot.com. Bienvenidos a todos. Hoy presentamos el primer capítulo del programa Ecología para Todos. En este capítulo hablaremos sobre la ecología, qué es, y haremos una breve descripción de su historia. En el año 1866, el biólogo alemán Ernst Haeckel, en su obra Morfología General de los Organismos, definió por primera vez la palabra ecología, y la definió como la ciencia que estudia las relaciones de los organismos con el medio ambiente, incluidas, en un sentido amplio, todas las condiciones de la existencia de estos seres vivos. A este biólogo alemán, por tanto, le debemos la paternidad de la definición de la ecología. Esta es una disciplina científica que integra diferentes conocimientos de otras ciencias, como pueden ser la botánica, la zoología, la fisiología, estudiando como objeto principal los ecosistemas. Los ecosistemas fueron definidos por primera vez por el científico inglés, el biólogo Arthur Tasney, que definió los ecosistemas como la unidad de organización que comprende el conjunto total de seres vivos presentes en una determinada área, junto con los factores ambientales físico-químicos. Por tanto, la ecología, como la disciplina que conocemos actualmente, nació fue plenamente activa durante el siglo XX. Podemos retrotraernos en la historia y comprobar cómo ya desde la antigua Grecia el hombre se ha preocupado por la relación de los seres vivos con el ambiente que les rodea. Por ejemplo, Teofrasto de Éreso, que nació en el año 371 a.C., fue el primer pensador que dio importancia a la relación que tienen los seres vivos con el entorno que les rodea. Él fue el padre de la botánica, y en su obra De Historia Plantarum se describen numerosas especies de plantas, pero este autor hizo mucho énfasis en describir la relación de esa especie con el entorno, de tal manera que hasta cierto punto podemos decir que estaba realizando estudios de ecología. Vamos a movernos unos cuantos siglos en el tiempo y vamos a irnos al año 1769. El 14 de septiembre, en Prusia, nació uno de los científicos más famosos de su época, que fue Alexander von Humboldt. Este científico, nacido en una familia aristocrática, hizo numerosos viajes alrededor del mundo, y en esos viajes describió la vegetación que iba encontrando. Con el tiempo, fue descubriendo una serie de patrones a lo largo del mundo, de tal manera que la vegetación, tanto en altitud como en latitud, tenía una similitud entre diferentes partes del mundo. De tal forma que un desierto en Atacama, América, podría ser parecido a un desierto en África. No obstante, las especies que componen esos desiertos variaban entre estos continentes. De tal manera que este autor, en su ensayo sobre la geografía de las plantas, describió esos paisajes a nivel global. Y en ese sentido estaba realizando una ecología de las plantas describiendo cómo era la vegetación en diferentes partes del mundo. Para completar la información sobre este autor, os recomiendo el libro de Andrea Wolf, La invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt, en el cual describe la biografía de este autor y sus viajes por todo el mundo. El libro ha sido editado por la editorial Taurus. No podemos olvidar, en este recorrido por la historia de la ecología, al famoso naturalista inglés Charles Darwin, que nació en 1809 y murió en 1882. Gracias a este autor, la humanidad pudo entender el mecanismo de evolución de las especies y cómo las poblaciones de las diferentes especies van cambiando para adaptarse a las condiciones del medio. Este autor, que fue muy criticado en su época, sustituyó la visión finalista y del padre creador por una visión ciega de los mecanismos selectivos. La naturaleza no avanza hacia un destino final, va cambiando según se producen cambios en las condiciones del medio. Las importantes aportaciones de este científico han permitido entender, por ejemplo, los mecanismos de especiación que se producen en la naturaleza. Volviendo a Arthur Tashley, si os acordáis, era aquel autor inglés que había definido
el concepto de ecosistema, pues en su definición, Tansley hablaba de esa interacción entre la parte biótica del ecosistema, es decir, la biocenosis, con la parte abiótica del ecosistema, que es lo que se denomina el biotopo. Antes de Tansley, algunos autores americanos, como Frederick Clements, tuvieron una visión organicista de los ecosistemas, es decir, la comunidad sería una especie de superorganismo que va evolucionando en el ecosistema hasta llegar a un estado climático, un estado de clímax, de equilibrio, a partir del cual no se produce ningún cambio. De hecho, otro autor americano, Selford, llegó a comparar comunidades vegetales con una especie de grandes amebas que se iban moviendo en el ecosistema por medio de pseudópodos. Lógicamente, esta visión organicista fue sustituida por la definición de Tansley, en la cual da una cierta individualidad a la parte biótica respecto a la parte abiótica del ecosistema. Pero hasta ahora hemos hablado del ecosistema como una estructura en la cual forman parte de ella pues, una serie de especies, de poblaciones de diferentes especies que se organizan en comunidades, que interaccionan entre sí, formando ese ecosistema. No fue hasta el año 41 cuando un ecólogo norteamericano de tan solo 27 años, Raymond Lindemann, a través de un estudio en un ecosistema lacustre, es decir, en un lago, aportó una visión termodinámica de la naturaleza. Este autor se dio cuenta que la energía fluía en el ecosistema a través de los diferentes niveles tróficos, es decir, los productores primarios, los vegetales, plantas, algas unicelulares. Esos organismos fijaban la energía del sol a través de la fotosíntesis y producían biomasa que era consumida por otros organismos, los consumidores primarios, y a su vez por otros consumidores secundarios, y así sucesivamente. En cada uno de estos niveles tróficos se perdía una parte importante de la energía, de tal manera que un ecosistema tenía limitado el número de niveles tróficos que podía presentar. Esta visión termodinámica de la naturaleza fue rompedora en su época. De hecho, el autor tuvo muchas dificultades para poder publicar su trabajo, pero finalmente lo consiguió y gracias a este trabajo la visión energética de los ecosistemas tomó su inicio. Hemos visto cómo la ecología es una disciplina científica que se encarga del estudio de las relaciones entre los seres vivos con su medio ambiente. Por tanto, desde un punto de vista aplicado, la ecología tiene muchas ramificaciones en el día a día de la sociedad. Por ejemplo, la ecología es fundamental para realizar restauración de ecosistemas degradados por acciones humanas o para entender, por ejemplo, el efecto que tienen los contaminantes que generan las actividades humanas sobre el funcionamiento de estos ecosistemas. La rama que se encarga de hacer esto último es la ecotoxicología. Otras aplicaciones de la ecología, por ejemplo, son la gestión de especies amenazadas o la conservación y gestión de áreas protegidas. También tiene ramificaciones importantes a la hora de evaluar el riesgo ambiental, por ejemplo, de determinadas actividades o los impactos que tienen las especies exóticas invasoras sobre los ecosistemas. Todos estos temas van dando cuerpo a una disciplina científica que es la ecología. No hay, por tanto, que confundir la ecología y a los ecólogos, que serían las personas que hacen estudios de ecología, con otros movimientos como pueden ser el ecologismo, que es un movimiento sociopolítico, y los ecologistas, que serían aquellos seguidores del ecologismo. Sería lo mismo que confundir a una persona que estudia los animales, es decir, a un zoólogo, con un seguidor de un partido animalista. Por desgracia, en la sociedad actual el término ecología se ha ido degradando, utilizándose para determinadas actividades que no tienen nada que ver con la ecología como disciplina científica. Nos hemos acostumbrado a oír términos como los ecovehículos o ecocoches, por ejemplo, aspecto que es totalmente absurdo porque un vehículo fabricado en una industria no puede ser nunca respetuoso con el medio, o a oír términos como incluso las ecomadres o los ecojardines, etcétera, etcétera. Hay que evitar, por tanto, el uso indiscriminado del término ecología para cuestiones que no se refieren a la disciplina científica.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo programa de Ecología para Todos. Un saludo.